Problema, listo. Empecemos, ¿no? ¿Me Bueno, escuchan claro bien? que sí. Me confirman, por favor, si me escuchan bien. Sí se escucha, Mapo. Listo. Bueno, Bueno, muy entonces, bien. junto al grupo de internos, específicamente junto a mi compañera Julia Rodríguez y quien les habla María Paula Coronel, pues preparamos este tema muy importante en la práctica clínica, sobre todo en adultos mayores, como lo es pues, la enfermedad diverticular. Y pues aunque esta etiología puede presentarse de forma asintomática, en algunos casos pues puede complicarse seriamente. Es por eso que pues para nosotros es muy importante comprender las bases anatómicas, fisiopatológicas, su diagnóstico y su manejo terapéutico oportuno para poder manejarla de manera adecuada, como lo es pues la enfermedad diverticular. Siguiente. Bien, entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos. ¿Cómo nosotros vamos a definir lo que es un divertículo? Un divertículo nosotros vamos a definirlo como una pequeña bolsa o saco que va a sobresalir hacia afuera de la pared del intestino, especialmente en zonas donde esta pared es mucho más débil. Ya voy a hablar más adelante de dónde van a encontrarse esas zonas más débiles. Y tiene un tamaño aproximado de 5 a 10 milímetros y se van a formar cuando la mucosa intestinal protruye a través de la capa muscular. Eso es lo que nosotros llamamos un divertículo. Además, cuando una persona pues tiene divertículos en el colon, pero decimos que esta persona no nos presenta síntomas, hablamos ya del término diverticulosis. Este hallazgo puede ser muy común, especialmente en adultos mayores, en el envejecimiento, y pues la mayoría de los pacientes pues van a ser asintomáticos. Por el contrario, cuando estos divertículos se inflaman, se infectan o provocan síntomas en el paciente como un dolor abdominal, sangrado, ya hablamos como tal de la enfermedad diverticular. ¿Y esto qué va a incluir? La diverticulitis, que es la inflamación e infección del divertículo. También tenemos la colitis segmentaria asociada a divertículos o la hemorragia diverticular. Eso es ya como tal el concepto de enfermedad diverticular. Vale la pena también mencionar que vamos a tener dos tipos de divertículos. Un divertículo verdadero que va a comprometer todas las capas de la pared intestinal, aunque estos son menos frecuentes, pues va a comprometer todas las capas de la pared, como lo son la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Estos son menos frecuentes, pero los más frecuentes en el colon son los divertículos falsos, que van a estar formados por la mucosa y la submucosa, que van a protruir a través de la capa muscular en los puntos débiles de la pared intestinal. Estos son los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de enfermedad diverticular. Siguiente. Bien, entonces ahora hablaremos de a quiénes afecta esta enfermedad y qué factores van a hacer que aumenten el riesgo de desarrollar esta enfermedad diverticular. Decimos que la prevalencia va a aumentar con la edad y va a afectar pues una de cada 6 personas de entre los 65 y 79 años van a padecerlo y casi el 18% serán adultos mayores de 80 años. Además, pues en los países occidentales, pues como América y Europa, la diverticulosis va a afectar comúnmente en el colon izquierdo, especialmente el sigmoides en el 90% de los casos. Ya en las siguientes diapositivas les voy a explicar por qué afecta especialmente el sigmoides en el 90% de los casos. Por el contrario, pues en países asiáticos y africanos, la diverticulosis es mucho más frecuente en el colon derecho, con una prevalencia entre el 70 y 74%. Un dato pues muy importante a tener en cuenta es que solo el 4% de los pacientes que van a tener diverticulosis
desarrollan diverticulitis. Es decir, no todos van a desarrollarlos. Y si lo hacen, hay una probabilidad del 20% que recurra de esta enfermedad en los siguientes 5 años. Esa en cuanto a la epidemiología, importante a tener en cuenta. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo que me van a predisponer a desarrollarla, tenemos la alta ingesta de carnes rojas. ¿Por qué? Porque las dietas altas en proteínas animales y las grasas, pues nos van a provocar cambios en la microbiota intestinal. ¿Y esto a qué favorece? A la inflamación, y así aumenta la producción de ácidos biliares secundarios que me van a debilitar la mucosa del colon. Otro factor de riesgo es que el paciente o la persona tenga una ingesta baja de fibra. ¿Por qué? Porque pues la fibra va a hacer que pues las heces sean mucho más voluminosas y mucho más blandas. Entonces, si la persona tiene muy poca ingesta de fibra, pues las heces se vuelven mucho más duras, y esto que va a provocar que aumente pues la presión intraluminal del colon, facilitando que la mucosa se hernie o me genere ese saco que es el divertículo a través de la capa muscular. Otro factor de riesgo es la falta de actividad física. El ejercicio a nosotros nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Entonces, si nosotros somos personas sedentarias que no realizan actividad física, pues vamos a tener un enlentecimiento de vaciamiento del colon, y esto va a predisponer que se aumente la presión interna, entonces favorece también en la formación de divertículos. Otro factor de riesgo es tener un índice de masa corporal mayor o igual a 25. ¿Por qué? Porque ya tener este índice de masa corporal, nosotros ya tenemos una inflamación sistémica crónica. Y esto también que me va a predisponer, pues va a haber una mayor presión abdominal por el sobrepeso que va a tener el paciente. Mayor presión abdominal, hay una inflamación crónica, pues esto que va a hacer que aumente también la presión intraintestinal, lo que aumenta el riesgo de generar una inflamación diverticular. También como factor de riesgo tenemos el tabaco, que pues sabemos que el tabaco pues altera la microcirculación intestinal, entonces lo que va a favorecer es a hacer procesos inflamatorios crónicos también en el intestino. Y también como factor de riesgo, que también hay que tenerlo en cuenta, es la genética. Entonces todo esto nos va a predisponer, tanto la epidemiología y los factores de riesgo, a generar la enfermedad diverticular. Siguiente. Bien, ahora pasamos a la fisiopatología, es decir, a cómo se van a formar estos divertículos desde el punto de vista pues anatómico y mecánico. Entonces, los divertículos, ¿dónde se van a formar? Suelen formarse en los puntos de debilidad de la pared intestinal, que son los lugares donde los vasos rectos, es decir, la vasa recta, penetra la capa muscular circular del colon para irrigar la mucosa. Y estas zonas pues van a ser mucho más susceptibles a la presión intraluminal, permitiendo que la mucosa y la submucosa se hernien o protruyan a través del músculo y se genere así el divertículo como tal. ¿Por qué se forma mucho más en el colon sigmoide? Porque el colon sigmoide es el segmento de menor diámetro del intestino grueso, aproximadamente tiene un diámetro de 4 centímetros. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta aquí? La ley de Laplace. ¿Y qué nos dice la ley de Laplace? Que a menor radio, mayor es la presión ejercida sobre la pared intestinal. Esto significa que cuando el radio es pequeño, el diámetro es pequeño, como en el sigmoides, la presión va a aumentar más intensamente sobre la pared, y es esa presión elevada la que va a favorecernos a la formación de divertículos, especialmente pues si la musculatura está debilitada, ya sea por la edad, porque el paciente sufre un estreñimiento o porque tenga también factores de riesgo ya mencionados como una dieta baja en fibra. Esa es como tal la fisiopatología y el por qué se produce más en el colon sigmoides. Ahora bien,
¿Qué tenemos que tener en cuenta también? La diverticulitis. Esta sección es clave para nosotros diferenciar los cuadros clínicos asintomáticos de aquellos que ya presentan pues una inflamación. Entonces ya vimos que un divertículo, ya vimos cómo se forma un divertículo. Y ahora pasamos a la diverticulitis. ¿Qué esto qué significa? Que hay una inflamación, ya sea de uno o más divertículos. Generalmente, como ya lo mencioné, en el colon sigmoides. ¿Y por qué se va a originar la diverticulitis? Porque pues estos saquitos se van a llenar de materia fecal, es decir, de fecalitos. Y estos pues van a obstruir su salida. Y esto que va a provocar pues un engrosamiento de esa pared y a su vez facilita a la infección local. ¿Cómo se va a presentar clínicamente? Fácil aprendérselo como que la diverticulitis es una apendicitis izquierda. ¿Por qué? Porque es muy parecido al cuadro clínico de una apendicitis, solo que pues estará ubicado en la fosa ilíaca izquierda. Y sus manifestaciones principales van a ser pues dolor en la fosa ilíaca izquierda, que puede ser de inicio gradual, constante, y que puede también pues empeorar al momento de la palpación. El paciente pues dentro de sus manifestaciones también puede tener el signo de Blumberg positivo en la fosa ilíaca izquierda, que pues el signo de Blumberg pues, como ya sabemos es el dolor al retirar pues bruscamente nuestra mano después de comprimir el abdomen. Ahí tendríamos un Blumberg positivo. O también pues el paciente puede tener alteraciones del intestino, ya sea por un lado estreñimiento o por el otro lado diarrea también puede presentar dentro de sus manifestaciones y también puede tener fiebre y algunos pacientes pues también puede tener un sangrado digestivo bajo si de pronto ha hecho compromiso de vasos y esto pues ya sería una hemorragia diverticular. Otros síntomas o manifestaciones que puede tener el paciente que son menos específicos pero pues que también son frecuentes está el tenesmo vesical que pues es la sensación de urgencia sin lograr micción efectiva. Y también puede tener náuseas o distensión abdominal. Estas son las manifestaciones. Y es importante pues, que nosotros recordemos que aunque estos signos nos orienten al diagnóstico de una diverticulitis, pues se requiere de una confirmación de estudios de imágenes, como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, para el diagnóstico de la diverticulitis, como ya lo mencioné, vamos a basarnos en la evaluación clínica, en las manifestaciones clínicas del paciente. También nos debemos basar en las pruebas de laboratorio e imágenes diagnósticas. Entonces, vemos la clínica del paciente, pero también debemos mandarle laboratorios. ¿Qué laboratorios principales pues vamos a enviarle en estos pacientes? Un cuadro hemático. ¿Para qué? Pues de pronto pues el paciente puede mostrarnos una leucocitosis como dato de inflamación, infección, aunque es muy importante tener en cuenta que el 45% de los pacientes puede tener unos leucocitos normales. Podemos pedirle también una PCR, que también es un marcador de inflamación, o también en el paciente podemos pedirle un parcial de orina. ¿Para qué nosotros vamos a pedirle? Para descartar otras causas de dolor abdominal bajo, como lo es pues una infección urinaria, y también es muy útil en pacientes, en mujeres, para pues nosotros también descartar causas ginecológicas como tal que estén presentando este cuadro en el paciente. Ya como estudio de imágenes, nosotros podemos pedirle al paciente una ecografía de abdomen total. No es el estudio ideal, pero puede ser útil en urgencias para nosotros descartar otras condiciones, por ejemplo, apendicitis, abscesos ginecológicos o alguna patología hepática que tenga el paciente para identificar otras causas. Nosotros mandamos la ecografía. Pero el gol estándar como tal siempre será un TAC de abdomen contrastado. Este tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Y nosotros en el TAC, ¿qué podemos observar? Engrosamiento de la pared intestinal mayor a 4 milímetros. Podemos observar eso. Variamiento de la grasa pericólica. ¿Esto qué quiere decir? Aumento de la densidad de la inflamación local de la grasa pericólica. Obviamente pues ya en el TAC ya vamos a ver los divertículos que estarán inflamados y también el TAC es el gol estándar. ¿Por qué? Porque nos
permite identificar las complicaciones de la diverticulitis, como es el absceso, fístula o perforación. Entonces, siempre tener en cuenta que en esta patología como de diverticulitis, el gol estándar es el TAC de abdomen contrastado. Importante tener en cuenta que en esta patología